Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 8 de noviembre de 2019. Calendario económico, cifras ayer de balanza comercial de China, mostrando un superávit superior a lo que el mercado había estado anticipando, pues las importaciones cayeron más que las exportaciones. Las exportaciones casi que se han logrado mantener estables a pesar de todo este tema de las sanciones de Estados Unidos, los aranceles, etcétera, etcétera. Pero como veremos más adelante, hay unos detalles muy interesantes sobre lo que ha logrado China durante este año 2019. También en temas de información económica en China, lo que tenemos hacia el cierre del día de hoy son cifras de inflación al consumidor, donde se espera un incremento del 3 al 3.4%. Recuerden de todas maneras que no es que China esté generando una fuerza interna de consumo, sino que explica estos mayores precios al consumidor, sino que hay un evento muy puntual sobre los precios de la carne de cerdo, que es tal vez uno de los principales productos de consumo en China en conjunto con el arroz, que pues obviamente está desalineando toda la lectura de precios en este momento. Si le quitaran la parte de los alimentos a la inflación en China, obviamente estaría mostrando un débil comportamiento de la inflación al consumidor. También hoy se va a conocer cifras de indicadores líderes en Japón, con una lectura en línea con lo que el mercado había anticipado, un leve incremento, pero en términos generales sigue muy débil las expectativas sobre la que es tercera o cuarta economía más importante del mundo. En Alemania también cifras de balanza comercial, también incrementaron su superávit, igual que el tema chino. Lo que llama la atención es que en Alemania no hubo estancamiento de exportaciones e importaciones durante el mes de septiembre, sino hubo una reacción. Aparentemente ya empiezan a mostrar que estarían alcanzando el piso después de todo este trágico año 2019. De todas maneras, estas son cifras de septiembre, no suficiente para cambiar la idea de que Alemania pudo haber ya estado atravesando el periodo recesivo durante el segundo y tercer trimestre del año 2019. Producción industrial en Francia creció menos de lo anticipado, solamente 0.1%, y más adelante tendremos cifras de inventarios mayoristas en Estados Unidos, confianza de la Universidad de Michigan. Estos indicadores de confianza de consumidores en Estados Unidos se han venido estancando durante las últimas lecturas, pero no están cayendo de manera importante, muy diferente a unos indicadores que no están en Bloomberg, que es la confianza empresarial, cuyo nivel sí está muy bajo, alineado con periodos previos a la recesión, algo que se le ha olvidado al mercado en este momento, pues con las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y los avances que se han venido anunciando durante las últimas jornadas, pues ha venido tranquilizando al mercado. Terminaría la jornada en Estados Unidos con dos temas. Uno, varias declaraciones de miembros de la FED, tenemos 3 en total, y dos, la cifra de perforaciones petroleras que presumiblemente caerá nuevamente ante pues lo que se registró durante los últimos meses de debilitamiento del precio del petróleo. Con respecto a cómo están respondiendo los mercados el día de hoy, estamos viendo una dinámica relativamente bajista en Europa, un poco pérdidas de 0.20%, principalmente por lo que ocurre en la bolsa de Alemania, y por otro lado, los futuros de Estados Unidos muy estables, dependiendo de si es el mini contrato o el contrato normal del Standard & Poor's, estaría en más 0.05 o menos 0.08, es decir, no hay cambios el día de hoy. Ayer cerraron en máximos históricos. Los anuncios son bien interesantes. El primero de ellos tiene que ver con el asesor económico de la Casa Blanca, confirmando la versión de China de que en esos pactos de la fase 1 del acuerdo comercial habría eliminación recíproca y proporcional de aranceles entre China y los Estados Unidos. Sin embargo, desde la aladura de la Casa Blanca, el asesor comercial Peter Navarro, que es el principal impulsor de aranceles hacia China y de una negociación con un perfil muy duro, estaba esta mañana diciendo que las cosas no eran tan claras en este aspecto, aunque reconocía que esos aranceles que se esperaban implementar el 15 de diciembre tenía una alta probabilidad de ser pospuestos, así que en términos generales, incluso la aladura de la Casa Blanca está mostrando, digamos, de alguna manera optimismos acerca de lo que puede ocurrir en el corto plazo con respecto a esto. Entremos a la parte de las cifras
comerciales de China, donde queremos destacar lo siguiente. En las cifras puntuales del último mes en el que tenemos información, lo que hemos visto es una caída de las exportaciones de China a Estados Unidos del 16%. Esto es una caída fuerte. De todas maneras, las exportaciones a Estados Unidos siguen siendo importantes, equivalen a un 17% de las exportaciones totales de China. ¿Qué ha beneficiado a China? Que ha logrado compensar esa caída de Estados Unidos con mayores ventas a otros países asiáticos, un crecimiento del 16%. Ustedes están viendo acá una gráfica donde estamos mostrando la línea blanca, las exportaciones de China medida en yuanes, y si observan la línea blanca gruesa es el promedio de los últimos 12 meses, lo que ustedes ven es que han logrado estabilizar las exportaciones, es decir, compensando unos mercados con otros. No sabemos si lo que están haciendo es reexportando hacia los Estados Unidos desde otros países, como sería una intención lógica. Ya se ha hablado que China puede utilizar a Taiwán como un puente para mantener su nivel de exportaciones hacia Estados Unidos, que no es proveniente de China, sino de Taiwán, pero a la larga sigue siendo China como un todo. Y por otro lado, lo que ha venido ocurriendo es una caída en las importaciones de China, mostrando la debilidad del consumo interno, que es la línea amarilla. Por lo tanto, estabilidad en exportaciones, caída en importaciones, lo que muestra es que ese balance externo está creciendo para el caso de China. Hace algunos meses el promedio del superávit comercial de China era unos 29, 30 billones, ahora estamos hablando de que se viene acercando al promedio a los 37 billones aproximadamente. Es decir, por el lado del comercio internacional, a pesar de toda esta guerra comercial, China ha logrado de alguna manera en términos de balance superar la situación, aunque desde el punto de vista de la economía interna sí se ve una afectación vía importaciones por menores compras, y es la manera como China pues ha logrado paliar un poquito todos estos efectos negativos de los aranceles implementados por los Estados Unidos. Obviamente China tiene el interés de eliminar todas estas restricciones. Como habíamos dicho hace ya más de un año, año y medio, el que más tiene que perder con aranceles en términos de corto plazo es China, porque China exporta mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende, pero aquí hay unos elementos de largo plazo que son más difíciles de medir, y es la diferencia entre el arreglo del gobierno en China y el arreglo del gobierno en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos elecciones cada 4 años, la lucha pues obviamente por el tema de la Casa Blanca es fuerte, mientras que en China tenemos un partido comunista que domina todo y que de alguna manera sus decisiones son adaptadas sin ningún tipo casi que de discusión. Esto es el juego que se ha venido haciendo durante los últimos años. Difícilmente se verá que China cambie su política de desarrollo económico, más aún cuando viene en este tema de la declinación de sus tasas de crecimiento hacia niveles más normales. Recuerden que para el próximo año se espera un crecimiento ya por debajo del 6%, y en unos 3 o 4 años que el crecimiento esté más alineado hacia niveles del 5%, en lo que se ha llamado el suave aterrizaje de la economía china. Y más en el frente comercial, esta madrugada, el saliente director de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, confirmaba adversiones del fin de semana pasado en que Estados Unidos aparentemente no impondrá aranceles a los vehículos europeos. Recuerden que hay una fecha límite hacia mediados de noviembre, más exactamente el 14, para realizar este tipo de anuncio, y lo que pues estamos viendo es que son avances positivos desde el punto de vista pues comercial. Y por otro lado, en temas de monedas, hoy tenemos una dinámica diferente. El dólar se está fortaleciendo casi frente a todas las monedas en el mundo. Todos están hablando de que el riesgo recesivo en Estados Unidos se ha reducido de manera sustancial. Hay unas señales que veremos más adelante en el tema de renta fija, pero acá pues básicamente lo que estamos viendo es que la expectativa de no recesión en los Estados Unidos fortalece al dólar. Desde nuestro punto de vista, la expectativa de no recesión en Estados Unidos lo que hace es que tranquiliza al mundo, y lo que va a hacer es que el dólar se debilite. No podemos tener la misma razón para fortalecer al dólar, ya sea que sea positiva o negativa. Recuerden lo que ha venido ocurriendo durante este año. Temores de recesión fortalecía al dólar. No podemos tener el día de hoy que la ausencia de los temores de recesión también fortalezca el dólar. No tiene ningún sentido. Así que creemos que eso es un movimiento transitorio, y más bien hacia adelante, con la tranquilidad, el dólar volverá a apaciguarse como lo hemos visto en las últimas jornadas, aunque para el caso colombiano, recuerden nuestra advertencia, nuestro déficit externo no permite que el peso colombiano avance demasiado en ese proceso de recuperación. En el punto que es el tema de las materias primas, el petróleo, pues hoy está ocurriendo eso, y que fortaleza del dólar cae
el precio de las materias primas cotizadas en dólares. Petróleo cae de los $57, el WTI en este momento está en 56.30 y el Brent está cerca de los 61.40, es decir, más o menos unos 50 o 70 centavos menos de lo que hemos tenido como regla durante esta semana. Interesante dos temas, Aramco y el tema del IPO. Recuerden que la pretensión inicial del reino es que la valoración de Aramco haya fuera de 2 trillones de dólares. Durante el cierre de la semana pasada y comienzo de esta se estaba mencionando que muy probablemente esté entre 1.5 y 1.75 trillones. Seguramente el reino aceptaría la parte alta de este rango, pero AllianceBernstein, un analista encargado de hacer la valoración para Aramco, dice que debido a diversos factores de riesgo que tiene la compañía como tal, lo que hemos visto de los ataques iraníes, que supuestamente no fue Irán, pero sí fue Irán, ha hecho toda esta valoración y sopesando todos ese tipo de riesgos adicionales geopolíticos, dice que Aramco vale, si hay caso, 1.2 trillones de dólares, así que hay que tener mucho cuidado con la participación en este tipo de emisiones. Obviamente no está al acceso del mercado colombiano de manera directa, pero cualquier persona que lo esté considerando es importante que lea este tipo de referencia de analistas, entre comillas, que no están influenciados por ser los asesores del reino saudí en esta ocasión. Y en medio de toda esta mejora o reducción en los riesgos, obviamente el oro pierde valor. Es la peor semana que ha registrado el oro desde el año 2016. Estamos hablando de una onza Troy de $1,460. Con respecto al tema de renta fija, es lo más interesante que tenemos en las últimas 2 jornadas. Fuerte rally alcista de las tasas de descuento de los tesoros a 10 años. Hoy estamos al 1.94. Recuerden cuánto hablamos insistentemente que el 1.82 era un nivel importante de inflexión. Estuvo varias jornadas entre si lo rompía o no lo rompía, a veces lo rompía y se devolvía rápidamente, pero una vez se consolidó hace 2 días esa ruptura, rápidamente está avanzando las tasas de descuento con objetivo 2%. No solamente ha sido los Estados Unidos, el resto de títulos de referencia a 10 años están haciendo cosas parecidas, donde tenemos a los bonos japoneses subiendo de manera importante, y también los bonos franceses, suecos y belgas pasando de terreno negativo a terreno, digamos, positivo desde el punto de vista de las tasas de descuento. Japón está lanzando o lanzaría su primer programa de apoyo fiscal desde el año 2016. Y desde las declaraciones de los miembros de la FED, hoy tenemos 3, pero ya tenemos unas anticipaciones de lo que dijo el presidente o de lo que diría el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, diciendo al igual que sus compañeros previamente que él se encuentra muy cómodo con la postura monetaria actual, es decir, no van a hacer cambios en el corto plazo de la tasa de referencia en los Estados Unidos. Citigroup dice que hay 2 escenarios en este momento. Si la Fed tiene razón, las tasas tienen que aumentar, la de los bonos del tesoro, porque hay tranquilidad ahí, pues no hay riesgo recesivo, pero si está equivocada, pues probablemente lo que se venga es un rally adicional a la baja, es decir, es un tema binario, no en el nivel en el que estamos, sino lo que dicen es fuertes movimientos arriba o abajo, es decir, que lo que estamos viendo hoy puede ser interpretado como una calma chicha en el léxico colombiano popular. Así que hay que tener mucho cuidado con esta dinámica. Ya habíamos advertido el potencial incremento hace un par de comités de las tasas de tesoros a 10 años, pero lo que nos llama la atención es cómo olvida rápidamente el mercado la historia de la recesión. Desde nuestro punto de vista, todavía los indicadores económicos no permiten que seamos tan optimistas como los inversionistas de corto plazo, así que por el momento hay que llevarla con calma. Un tema interesante, ayer habíamos hablado del Banco Central de Perú, que tenía la mayoría de analistas esperando estabilidad en tasa, pero una gran proporción también, cerca de un 40% de los analistas esperando un recorte de 25 básicos. Pues el Banco Central de Perú sorprendió, siguió la línea de esta, entre comillas, minoría, aunque era un grupo numeroso de analistas, redujo la tasa porque dice que, si bien es cierto, la inflación está en su rango o está en su nivel objetivo de largo plazo, está en el 1.88, el nivel objetivo para Perú es del 2% de inflación. El tema de la economía está creciendo por debajo de lo anticipado, son los niveles de crecimiento más bajos desde el año 2009, en el caso peruano, y por eso decidió recortar su tasa a mínimos de los últimos 9 años, 2.25% tasa de referencia para el caso peruano. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, acciones están relativamente quietas, dólar se fortalece, cae el precio del petróleo y se suben las tasas de descuento de los títulos de renta fija en el mundo. Gracias, Dani. En el tema Colombia, el Ministerio de Hacienda reconoció como deuda pública 273.569 millones a favor de la
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Este pago se realizará con dineros del Presupuesto General de la Nación de 2019. Y esto pues va a contribuir a disminuir el déficit, El gerente del Banco de República, Juan José Chavarría, manifestó que este año las utilidades del emisor serán históricas y se proyectarán utilidades por 7.2 billones. Esto va a contribuir a disminuir el déficit fiscal del país. Gracias, Jairo. Por el lado del mercado accionario local, índice Colcap en la jornada del día de ayer se mantuvo estable, contrario al comportamiento de los principales índices en el mundo, los cuales se valorizaron ante estos positivos acercamientos entre Estados Unidos y China. Destacar principalmente que el principal factor que limitó esta valorización del Colcap son bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron 120.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia, la más valorizada Preferencial Corfi Colombiana y la más desvalorizada fue Fabricato con un 6,3%. El día de hoy se podrían observar leves valorizaciones. Sin embargo, la jornada del día de ayer se dio a publicar finalmente como los cambios del índice del MSCI, donde saldrán del índice Cementos Argos y Preferencial Grupo Sura, lo cual significa flujos de venta equivalente a aproximadamente 16.000 millones de pesos y 13.000 millones de pesos respectivamente. Por el lado de noticias, Ecopetrol anunció que Ecopetrol América suscribió un acuerdo con Chevron para ingresar al bloque 726 del cañón del Mississippi en aguas profundas del Golfo de México. Y por otra parte, el Cóndor es una de las 4 empresas colombianas que presentaron ofertas económicas al cierre del proceso licitatorio para la construcción de las fases 2 y 3 del Transmilenio de Soacha. El principal oferente es el cual el Cóndor es mayoritario, el cual se llama el Consorcio Troncal Soacha, con una participación también de una constructora que se llama MECO S.A., con una participación del 49% restante. También está Alberto Huertas como uno de los participantes. Por el lado de resultados, en la jornada del día de ayer se dieron a conocer resultados de Celsia, los cuales consideramos como positivos. Destacan principalmente de Celsia que los ingresos se expandieron a doble dígito, crecieron el 15,6% año a año, impulsado por el lado de la generación, por un mayor precio del spot, el cual creció el 99% en términos anuales, compensando una menor disminución de la generación hidráulica, la cual se mantuvo relativamente estable, tan solo cayó el 2%, y una disminución de la generación térmica al 32%, teniendo en cuenta que en el 2018 hubo una alta generación de zona franca Celsia. A su vez, Centroamérica se mantuvo estable en términos anuales, creció el 4%, favorecido por un efecto positivo de la tasa de cambio, ya que al momento de observar los ingresos en dólares retrocedieron cerca del 4% año a año. Esta disminución fue producto de un menor precio de Cativá, ya que está indexado al precio del búnker, el cual se redujo un 6% año a año, y también por la culminación del contrato con BLM, con Bahía Las Minas puntualmente. A su vez, esta atracción fue impulsada por superiores ingresos de uso y conexión de redes, los cuales crecieron el 51%, y comercialización minorista, el cual creció el 64%, principalmente ante la entrada en operación de los activos de Tolima y mayores tramos por el Plan 5 Caribe. Los costos de ventas se expandieron en menor proporción que los ingresos, se expandieron el 11%, justificado por mayores costos por la entrada en operación de Tolima, donde al momento de excluir esta operación y los costos sin zona franca Celsia tan solo crecen el 1,7%, los cuales consideramos como positivo.
Lo anterior generó una expansión del margen bruto de 261 puntos básicos y el margen operacional creció altamente 3.281 puntos básicos ante otros ingresos operacionales, teniendo en cuenta la venta zona franca Celsia, lo cual significó ingresos por 311.000 millones de pesos. El EBITDA creció el 24% y el margen EBITDA creció 210 puntos básicos. Donde cabe monitorear que no se recibirá en los próximos trimestres un EBITDA de 130.000 millones de pesos anuales aportados por zona franca Celsia. Este crecimiento está jalonado por Colombia, el cual crece el 42% año a año, mientras que Centroamérica se sigue contrayendo y se decreció el 34% año a año, impactado principalmente por la coyuntura del periodo seco que ya veníamos observando a lo largo del año en Panamá, lo cual ha generado una reducción de la generación de EBITDA de Dos Mares y ante el vencimiento del contrato de Cativa. Por el lado del EBITDA, relevante destacar que el 88% del EBITDA total está siendo generado por Colombia, y lo que reduce como tal el impacto de Centroamérica en los consolidados, que tan solo estaría aportando el 12%. La utilidad neta se expandió 390% año a año, donde la venta zona franca Celsia como tal da un efecto no comparable y excluyendo este efecto tan solo crecería el 3%. Consideramos que luego de esas transacciones de zona franca Celsia, EPSA y Tolima, la distribución de oportunidad de la compañía está más enfocada hacia el mercado local, lo que consideramos como positivos, y observamos una estrategia de negocio un poco más atractiva. Por el lado de la deuda, el indicador deuda neta EBITDA pasamos del 4,4% al 4,4 veces a 3 veces, lo cual consideramos como que puede seguir generando mayor espacio para continuar con la expansión de la generadora eléctrica colombiana. A su vez, se dieron a conocer los resultados de Canacol, los cuales consideramos también como positivos. Declarar por el lado de Canacol que los ingresos totales estuvieron en línea con las expectativas del mercado y crecieron el 7,6%, principalmente un aumento de la producción del gas, el cual creció el 27% año a año. Y también un aumento de las ventas de teniendo en cuenta la culminación de la expansión del gasoducto de Promigas y el comienzo de la operación de Jobo 3 en agosto. El EBITDA se ubicó por encima de las expectativas del mercado y registró un aumento del 28%, ubicándose en 46 millones de dólares, comparado con 36 millones de dólares en el 3T 18 y a 37 millones de dólares en el 2T 19. Por otra parte, la compañía reportó una utilidad neta de 663.000 dólares, impactado negativamente por un impuesto de renta diferido que se tenía a favor en el 2018 y también un efecto negativo en la tasa de cambio. Lo anterior generó una reducción de utilidad neta del 95%. Sin embargo, al momento de observar la utilidad antes de impuestos, esta creció el 123% año a año. Es decir, como tal, excluyendo este efecto, los resultados fueron muy positivos para la compañía canadiense. A su vez, se destaca la labor de perforación del pozo Clarinete 4, donde se encontraron 297 pies de verdadera profundidad vertical, y también la zona productiva neta de gas en Ciénaga de Oro, Córdoba. Teniendo en cuenta los buenos resultados que ha venido reportando la compañía canadiense, esta anunció que pagaría un dividendo de unos 7 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Destacar que esto es teniendo en cuenta que la compañía lograba estabilizar tanto su flujo de caja como su generación de utilidades. Por el lado de las recomendaciones en la jornada del día de ayer mostraron un leve descanso, excepto Cementos Argos, tanto ordinaria como preferencial y preferencial Grupo Sura, los cuales se valorizaron. Destacar principalmente que Ecopetrol se mantiene a 70 pesos de nuestro precio objetivo. Grupo Argos también mantiene una buena dinámica y preferencial Cementos Argos alejado del nivel de stop loss. Consideramos que desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Grupo Sura, lo cual, teniendo en cuenta esta salida del MSCI, consideramos que podría dar niveles mayores atractivos de entrada sobre
la especie, consideramos que desde el punto de vista fundamental que los resultados serían negativos, pero que ese spread con su especie ordinaria se podría seguir ampliando, lo cual genera cada vez más apetito por la especie preferencial. Y finalmente tenemos la acción de Canacol, la cual, teniendo en cuenta los buenos resultados que ha venido reportando la compañía, consideramos que la especie podría seguir valorizándose, destacar principalmente de Canacol, en la medida de que entre cada vez más en tramos en operación del gasoducto de Promigas, la compañía mantendría estos muy buenos comportamientos, y también hay que monitorear qué pasa con los pozos que la compañía tiene en Tesorito y en Antioquia, lo cual se espera y está en conversaciones con EPM de proveer de gas a la ciudad de Medellín y también posiblemente aparte de Antioquia, y eso podría seguir impulsando altamente los resultados de la compañía. Estamos como tal en revisión si cambiamos la recomendación de neutral a compra. Eso fue todo desde el punto de vista accionario, y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al dólar, pues hoy fortalecimiento generalizado del dólar, también le pega al peso colombiano, abre en cotizaciones de 3.345. El día de ayer había cerrado a 3.319, fortaleciéndose en medio de lo que había venido ocurriendo en el mundo en general. Hoy, obviamente, 26 pesos por encima de ese nivel. Tendremos que esperar eventualmente un mayor ascenso de la cotización, incluso a niveles del 3.360 como posible siguiente objetivo. Se negociaron nuevamente 1.200 millones de dólares, lo cual pues es una tasa de negociación o un volumen de negociación normal para el mercado colombiano. Lo dejamos con Jairo Alonso para la información del mercado de renta fija colombiano. Gracias, Dani. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.25 y 5.94 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 5.48 básicos en promedio, mientras el segmento corto se desplazó al alza en promedio 3.37 básicos. Los segmentos medio y largo lo hicieron en 5.67 y 7.40 básicos respectivamente. La pendiente de la curva se contrajo 4.1 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 7.100 millones a través del sistema transaccional y 460.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2021. Los test denominados en UR presentaron valorizaciones de 1.54 básicos. Se conoció el resultado de adjudicación de la subasta holandesa segunda emisión bonos ordinarios del PEI. En total se adjudicaron 500.000 millones en 3 series. Tasa fija a 5 años al 6.50, tasa fija a 10 años 7.28 e IPC a 25 años 3.79. Aquí es importante recordar que las emisiones de bonos que van en 13.1 billones, el más alto desde 2010. Aparte de la titularizadora colombiana que ha hecho 5 este año, le sigue la vivienda con 3. Eso es todo por nuestro comité el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos en un nuevo comité el día martes. Muchas gracias.